Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí hoy en mi experiencia como escritor de nuevo, en un paisaje natural y un paisaje un tanto filosófico, poético, lírico, porque nuestro invitado está muy conectado con la naturaleza. Él es Adrián Fontova. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí deseando charlar un ratito contigo y con todos los que nos puedan escuchar después. Estupendo. Hoy, en mi experiencia como escritor, vamos a tener un programa, un episodio con acento, porque yo soy de Cádiz y Adrián es de Caspe. Entonces vamos a tener unos acentos de contrastados, pero que a mí me encanta, vamos. Es decir, pues mira, Adrián, que te voy a presentar formalmente, Adrián, es un autor que escribe desde el corazón de la naturaleza, con una mirada mágica y reflexiva que aunque no se considera un erudito literario, sí es un contador de historias y siempre va con la verdad por bandera. Sus inicios en redes están marcados por fotografías combinadas con textos y narraciones de su propia cosecha. Ha conseguido caer y crear su propio universo narrativo con Ella de la Tormenta, construyendo un imaginario desde la fantasía, el misterio y lo espiritual. En ella convive con temas tan cercanos como el crecimiento personal, la ecología o la familia. Bienvenido, Adrián. Un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Eh, ¿Todo? ¿Mucho calor todo, por Caspe? bueno, sí, sí, bastante. Aquí el Valle del Ebro suele ser una zona muy calurosa y ya hemos empezado pronto, y se ha hecho notar esta semana, ha sido bastante fuerte. Pero bueno, estamos acostumbrados también, pasa todos los años. Este año ha venido un poquito antes, pero bueno, pues es lo que hay y nos tenemos que adaptar a ello y seguir adelante. Además de verdad, porque esta zona también del Mediterráneo en la que estoy yo, en Gandía, también hace un calor y una humedad terribles en esta fecha del año y ya no se va, pues, a veces hasta septiembre, octubre. Pero vamos a adaptarnos y vamos a ir al lío ya. Te voy a soltar la primera pregunta. Y bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el ratito que me has tenido que esperar, porque a fin de cuentas a veces surgen cositas y tal. Y nada, preguntarte lo que es para ti la escritura, Adrián. Bueno, pues para mí la escritura en estos momentos, o desde que comenzó conmigo, se ha transformado pues, en un modo de vida. A través de ella, a través de la escritura, es con lo que mantengo aglutinado todo lo demás. Al principio me costó un poquito porque yo soy una persona que se maneja mucho con las rutinas. Entonces, pues el trabajo, el ejercicio, las cosas de casa, y me gusta tenerlo todo muy marcado. Entonces entró la escritura ahí dentro y al principio pues me lo movió todo y me costó un tiempo poder volver a estabilizar todas mis actividades. Ahora está todo estabilizado y la escritura pues es el cemento que lo aglutina todo. Es que al final es lo que me ayuda a tener mi mente pausada, hacer ejercicio porque cuando tengo la cabeza a lo mejor muy cargada el ejercicio me viene muy bien para bajar esa subida mental con el ejercicio. Entonces al final es el equilibrio que mantiene todo. Pues estupendo. Eh, Yo me ha pasado algo parecido a lo que tú decías. Yo soy una persona muy metódica. Mucha gente me dice, ¿cómo puedes ser tan racional en el sentido organizativo de la palabra? Yo soy de las personas que me levanto a las 6 menos 5 para tener 5 minutos para lavarme la cara, para ponerme a las 6 y 5. Es decir, o a las 6 y 3, pero tiene que ser así. Y después voy y tal. Y a veces es lo que tú dices. Es decir, cuando metes, ya puede ser la escritura, algo de deporte, de artes marciales o algún tipo de cuestión de ir a un taller o algo, como que te lo desbarajusta todo y al final cuesta un poquito volver a... Volver a readaptar y a ponerlo todo en orden. Yo además en mi trabajo es a turnos, entonces una semana trabajo por la mañana, otra trabajo por la tarde. Antes incluso trabajaba una semana por las noches, ahora las noches se van haciendo menos, pero claro, entonces cada una de esas semanas tengo que adaptar lo demás. Entonces,
lo tengo lo tengo todo muy marcado con los horarios, con todo a la hora de levantarme, a la hora de tomar el café, a la hora de empezar a escribir, a la hora de empezar a hacer ejercicio. También soy así, o sea, tengo las horas y cuando algún imprevisto me saca de ello, incluso me cuesta. Y eso he tenido que trabajar mucho mentalmente para que no me genere una ansiedad, que eso antes me la generaba. Ahora he conseguido que no me la genere. Y eso también tiene que ver mucho el tema de la escritura, porque la escritura al final es un ejercicio de paciencia total. Entonces, esa paciencia me ha ayudado en todos los demás aspectos, con lo cual ha ayudado a mi proceso de sanación espiritual o el proceso de despertar que tuve y con el cual, a partir del cual empecé a escribir. Muy bien, porque es que trabajar a turnos es terrible, o por lo menos Sí. yo tengo amigos que trabajan a turnos y me lo dicen, y yo he llegado a trabajar a turnos y casi nunca te acostumbras. Es decir, No, es porque difícil, es complicado, es complicado. Y sobre todo los cambios. Si no consigues establecer unas buenas rutinas allí, los cambios te pueden generar un desnivel muy fuerte, sobre todo con el nocturno. Porque claro, al final no duermes durante la noche, duermes durante la mañana y al cambio de la semana siguiente te cuesta dormir por la noche, entonces estiras más la mañana, con lo cual la actividad se te descompensa, al final parece que no vives y llegar a manejarte bien con eso es principal para que la cabeza se mantenga en su sitio. Y yo, a través de todo este tema de la escritura y todo eso, es como he conseguido estabilizar, porque si no es difícil. Tengo compañeros que les resulta muy complicado. Aún así, el tema de dormir, por ejemplo, pues se complica, porque si trabajas de noches por la mañana no se duerme igual, cuando trabajas por la mañana madrugas muchísimo, entonces, claro, ahí es complicado, pero al final, pues bueno, como llevo muchos años así, llevo ya 17 años así, entonces he conseguido acostumbrarme y llevarlo de la mejor manera posible. pues estupendo. A ver, yo te quería preguntar también, siguiendo con tu obra, y ya no tanto con tu obra como te he conocido yo a través de las redes. Mm. Tú en tus redes comenzaste combinando fotografías de naturaleza con textos y no solo con textos, con narraciones también, que tú hablabas o decías algo más lírico. ¿Cuándo sentiste tú que esas instantáneas que tomabas debían convertirse en algo más que esas hermosas imágenes que tú subías a la red? Pues mira, el tema de la fotografía empezó porque yo tenía como una inquietud artística dentro mío. Hace ya muchos años probé con la pintura, hice algo, lo que pasa es que pues, me daba cuenta que no era exactamente lo que buscaba. Antes, previamente, había probado con la música y pues para la música hay que tener unas habilidades muy concretas que no poseía, entonces tampoco era esa parte. La escritura sí que ha estado presente desde pequeño, de manera muy intermitente también. No conseguía tener esa pausa necesaria para poder llevar a cabo lo que quería emprender. Entonces, la fotografía fue como otra prueba. Tenía una vieja cámara, una Nikon de mi padre, entonces, aprovechando que sí que salía mucho al monte, porque siempre me ha gustado desde pequeño, me han acostumbrado a salir, entonces decidí a llevar la cámara. Luego, al descargar esas fotos aquí en el ordenador, quería darles como mi punto más artístico a través de Photoshop. Y como no me manejaba nada bien, pues cada foto a lo mejor me tiraba una hora con ella. Me gusta mucho cambiarle los colores al cielo, cambiar cosas así para darle otro sentido. Claro, tanto rato con esas imágenes, al final me despertaban a la hora de publicarlas el ponerle pues unas letras que me habían movido. Y como siempre me había gustado escribir cosas así como más prosadas y tal, más líricas, pues las introducía. Y eran los sentimientos que me movía esa foto. Y poco a poco empezaron a ganar más protagonismo. La gente le gustaba, la gente me lo decía, oye, me gusta mucho cómo escribes, lo que escribes, y a partir de ahí es como empezó a surgir el escribir un poquito más poesía o prosa, una prosa más poética. Después de ello no me quedaba allí, o sea, mi imaginación siempre ha sido muy fuerte, entonces ya es cuando empecé a hacer relato corto, también hacía relatos a través de las fotos y fui subiendo hasta que conseguí meterme en novela, que es lo que de verdad me ha llenado y lo que de verdad ha sacado esa parte artística que yo tenía ahí guardadita, pero que vamos, que al principio irrumpió a lo bestia, ahora está más calmada, pero ya se quedó ahí desde 2018 más o menos, que es cuando empecé
con el tema de las fotografías. En el 19, a mitades del 19 es cuando empecé a escribir la primera novela. Y desde entonces ahora pues casi es un trabajo diario. O sea, al final muy pocas veces estoy más de 3 o 4 días sin dedicarme a algo de lo que exige el tema literario. Claro, es que es como eso, ¿no? Como algo que necesitamos para encarar el día o para estar calmados y demás, ¿no? Es como una especie de meditación activa, ¿no? Es como un Exacto. encuentro con uno mismo que tú Uh-huh. vas descubriendo muchas veces a través de los personajes cuestiones que están ahí y que dices tú, hey, esto no me imaginaba yo, pero claro, empiezas a empatizar y se te ocurren situaciones que a lo mejor no se te habrían ocurrido en algún otro tipo de ámbito. De hecho, acabas de hablar de tu primera novela que publicaste, que fue Tierra Eterna, fue la novela Tierra Eterna, se titulaba, una mezcla de géneros que denuncia la situación actual del planeta. Cuéntanos un poquito sobre esta historia y qué te llevó a escribirla, por favor. Mira, pues Tierra Eterna no es la primera que escribí. La primera que escribí fue Ella de la Tormenta, la primera parte de Ella de la Tormenta, ¿vale? Después de ello, claro, acabé Ella de la Tormenta, que aún no tenía título, que se llamaba de otra manera, y me quedé un poco, a ver, ¿ahora qué hago? Pues la pasé a algún lector cero, había que corregir, era nuevo totalmente en esto, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces estaba en unas vacaciones en un camping en los Montes Universales, en Brochales, en la zona de la Sierra Albarracín, en Teruel, y estaba una noche allí. Después de cenar, salí al porche del bungalow y había un ave nocturna cantando, un cárabo cantando. Es que eso fue como el inicio, ¿vale? Entonces empecé Dios, qué maravilla es esto, estar en plena noche en medio de un bosque y el silencio roto por ese cantar del cárabo. Al irme a dormir esa noche, los sueños, como yo soy soñador lúcido y puedo en el duerme vela ir manejando los sueños a mi antojo más o menos y luego recordarlos, salió un sueño que tenía que ver con los elementos, con tierra, con fuego, tal. Vale, entonces desarrollé un personaje que iba pasando por esos elementos. Estaba de vacaciones, no tenía nada para escribir. A la que volví a casa dije, voy a esa historia que se movió, como la recordaba, yo voy a escribirla. Por tomar unas notas, serían unas cuantas páginas, y luego ya la guardo en el cajón y ya veremos por dónde mueve más adelante. Bueno, misión imposible. Empecé y ya no pude parar. Ya no pude parar, entonces empecé a dar un sentido a esa historia a través de otras cosas que tenía dentro de la cabeza, preparadas para a lo mejor un relato corto, otras historias, todas fueron hilando, retorciéndose, juntándose para llevar a cabo la novela. Entonces la empecé y la terminé, sin ningún tipo de guión ni nada. Fue, o sea, como salir a lo bestia. Y dije, ostras, aquí ha quedado algo bueno. Y luego ya me dediqué con ella, sí que le di una corrección, la intenté y la moví por algún sitio, bueno, pues no fructificaba. Después vino la pandemia, que es cuando ya tuvimos mucho tiempo, porque en el trabajo trabajaba una semana sí, una semana no, y la semana que no trabajaba estaba en casa y como no podía salir, ahí volví a meterme en la escritura y escribí la segunda parte de Ella de la Tormenta. Entonces mi inicio fue como muy bestia. Después de ello ya decidí tirar para adelante y es cuando conseguí la publicación para Tierra Eterna, que fue en el Muy, año 2021. muy bien, muy bien. Pues yo me gustaría, porque claro, yo hay ciertas respuestas que me dais, ahora me has dado tú una, que yo no puedo dejar pasar una pregunta, porque yo cuando lo leí en tu biografía que me pasaste para poder hacer la entrevista y demás, yo me quedé muy impactado diciendo, bueno, hay gente que sí, que puede controlar los sueños de alguna manera y tal, pero eso parece algo más allá de la conciencia. Para mí, claro, que yo no puedo, que yo lo paso, pues cuando tengo una pesadilla lo paso mal y cuando tengo un sueño un poco más erótico, de alguna manera también lo pasas mal, porque es como estás siendo infiel o cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, tú me hablas de lo que es un soñador lúcido, pero yo necesito que tú te adentres un poco en eso y me quites a mí la duda y nos la quita a todos, porque lo mismo, la gente piensa lo mismo que yo, soñador lúcido. ¿Cómo se manejan los sueños? Pues a ver, teóricamente, porque a través de, claro, yo desde pequeño, o sea, esto me pasa desde pequeño, el tema del sueño lúcido.
además es una herramienta que si la controlas es muy creativa, porque claro, la mente está como muy abierta en ese momento y te genera poder visualizar una novela completa en muy poco tiempo. Y claro, encima luego la capacidad buena de esto es poder recordarlo. Y poder recordarlo, o sea, al final es como un recuerdo. No es exactamente como un recuerdo, pero sí creo que se almacena del mismo modo. A través de esto, claro, yo ya me había adentrado en el mundo energético y este mundo del sueño lúcido está vinculado al mundo energético. Entonces, investigué un poco y encontré mucha información en Internet y mucha gente como que lo utiliza. Yo hasta esto sí que no he llegado, pero que lo utiliza como un vehículo total de creación o un vehículo de encontrar información de vidas pasadas, de poder vislumbrar futuros. Yo hasta ahí no he llegado. Y sí que ellos, o sea, se habla mucho del control total, de que lo que tienes que hacer es ser consciente de que estás soñando, porque eso es realmente lo que es más complicado. Porque hay veces que eres consciente de que has estado dentro del sueño, pero una vez te has levantado. Y eso es lo que yo creo que le pasa a todo el mundo. Una vez te has levantado, una pesadilla, por ejemplo, cuando estoy muy fuerte, tienes esa sensación de decir, ostras, ha sido un sueño. Pero aquí la clave es poder ser consciente dentro del sueño. Y en el momento que, ostras, es decir, estoy en el momento del sueño, a partir de ahí empezar a manejarlo. Lo primero que hacemos todos es volar. O sea, eso es innegociable. Vamos a ir a volar por la sensación que te produce. Después de unas veces así que vas volando y tal, sí que vas buscando ya pues las sensaciones o lo que más te gusta. Hay veces que es más controlable, hay veces que es menos controlable, pero es una cosa bastante bonita, bonita y aparte te ayuda porque el tema de las pesadillas a mí me pasaba que me condicionaban el día. O sea, me podían llegar a condicionar un día porque eran, sobre todo yo lo vinculo a mis temas emocionales y en el momento que yo estoy pasando algo malo, un bache, esas pesadillas son muy reales y con cosas muy fuertes. Entonces eso me podía llegar a dejar un día completamente en off. Y por el lado contrario, cuando estás bien, tienes sueños muy bonitos y también ese día te los sube mucho. Claro, lo que te ayuda a ser consciente de estos sueños lúcidos es, en el momento que te despiertas, pasar páginas sobre ellos, que no te condicionen el día. Y a través del luego, encima, poder darle un sentido para escribir, claro, es una herramienta genial. Ahora soy menos soñador lúcido. Ahora la verdad es que soy menos, hay muy pocas veces que consiga meterme dentro, pero yo me imagino que debe ser un poco del tema de que con mi despertar espiritual estaba muy vinculado y lo tenía todo muy hacia afuera y ahora he ido metiendo más hacia adentro, interiorizando más, entonces necesito menos esa herramienta. Para la hora de escribir realmente ya no la necesito. Entonces la utilizo menos, pero vamos, es una sensación que es agradable. Pues gracias por saciar mis dudas, porque era una virtud, digámoslo así, que yo conocía, pero nadie me lo había podido explicar de primera mano. Yo soy una persona que cuando me dicen algo y me deja impactado, pues intento preguntar para enterarme, ¿no? De cómo funciona eso. Siguiendo un poco con tu carrera literaria, Ella de la Tormenta, que tiene un enfoque más narrativo, quizás más complejo, está dividido en dos partes, despertar y confirmación, al menos de momento. ¿Cómo nace Tessa y cuándo supiste tú que esa historia merecía ser contada en más de un libro, no solo en uno? Pues mira, Tessa parte, como no, de un sueño. Pero es que además es un sueño en la noche de mi cumpleaños. O sea, yo cumplo el 1 de mayo, pues lo tuve en la noche del 30 o 31 de abril, ahora no sé si es 30 o 31, pero de esa noche al 1 de mayo lo tuve. Y fue despertarme, haber manejado el sueño y haber visto toda esa primera parte y decir, bueno, esto ya no es un relato corto. O sea, no es una novela que pueda ser corta, no, no. Esto es una novela entera. O sea, y lo tuve claro desde el minuto uno. O sea, es que yo conocía al personaje. O sea, lo vi y lo sentí y supe exactamente esa primera parte, cómo era el principio, cómo podía ir desarrollándose y cómo era el final. Lo primero que hice esa mañana, era temprano, a las 7:30 de la mañana o algo así, cogí un folio y lo escribí todo, para que no se me fuera nada. Aunque lo tenía en el recuerdo, para que no se me fuese nada, escribí en un folio como una especie de guión. Y al día siguiente, ya claro, porque era mi cumpleaños, iba de comida familiar y todo eso, y al día siguiente es
no, igual no fue al día siguiente, igual fueron un par de días hasta que se estabilizó todo bien en mi cabeza, empecé a volcarme hacia escribirla. Yo nunca había escrito una novela larga, había escrito lo más largo, a lo mejor tenía 15, 20.000 palabras. En esta primera versión de Despertar hizo 90.000. O sea, fue bestial. Claro, luego los ajustes que le fui llevando con todas las correcciones profesionales, con la gente que me ayudó, la redujeron casi a la mitad, porque ahí había metido muchas cosas que no eran, el ritmo narrativo pues lo partían. Muchas descripciones innecesarias, pues el padre Tessa tiene un aserradero, busqué información por internet de cómo funciona un aserradero y lo describí totalmente. Claro, eso luego lo pones a leer y no es necesario. Pues con que digas que tiene un aserradero y una pequeña descripción es suficiente para que no te pierda de lo que es la historia principal. Claro, eso aprendí un poquito después. Claro, o sea, Despertar al final es la que me enseñó bastante a llevar una historia. A llevar una historia y que sea rápida, porque al final el corte, sobre todo esta primera parte, es más juvenil y necesitas que mantenga la acción y me gusta a mí leer cosas que me mantengan enganchado con la acción desde el principio y poco a poco puliendo es lo que traté de conseguir. Qué maravilla cómo lo cuenta el tema de cómo se va forjando la historia y demás. Y que sepas que en lo que tú has comentado yo he caído también. Yo cuando escribí Proyecto Unicornia también, cuando te empiezas a meter en temas de investigación y demás, yo se lo pasé a un amigo, a Sebastián, y le digo, mira, tal. Y me dice, sí, pero ahórrate cuando estás en un combate cómo funciona una ballesta, porque es que ni me interesa, ni pega, ni llega. Y claro, pero tú como te has leído cómo funciona una ballesta, porque y metió el pivote y tal, y pulsó sí. el resorte y tal. Y dices tú, que yo, que es lenguaje técnico que a mí me da igual, ¿sabes? No, pero es que la ha creado ella y tú intentas como que eso no sobra, ¿no? Pero al final sobra. Al final, y tragarte ese primer orgullo escritor es también un acto de sanación total, ¿eh? Porque, claro, cuando te vienen las primeras cosas y te dicen, oye, es que aquí me sobra 3 páginas. Y dices tú, pero, hombre, pero son cosas que he escrito yo, ¿cómo lo voy a quitar? Y al final te cuesta, pero tienes que hacer caso y ves cómo sí que tienes razón. O sea, si estás contando con una persona que se dedica, que es profesional de esto, hay que hacerles caso porque de verdad te están ayudando a pulir tu novela. Y desde luego yo estoy muy agradecido y hasta que no pases esa primera corrección profesional no ves muchas de las cosas y luego que te ayuda un montonazo porque a partir de entonces cuando escribes ya eres mucho más conciso y ya llevas la historia a lo que quieres tú, pero a ponerte en la piel del lector, que es lo que va a querer el lector a la hora de llegar a escribir. Si en las primeras 20 páginas no lo has enganchado, lo más probable es que cierre las tapas o lo quite del digital y no lo vuelva a leer. Entonces, ahí ese reto es en el que te van a ayudar. Claro, al principio, los que hemos empezado así un poco de manera autodidacta, entre comillas, porque al final los procesos son muy parecidos para todos, cuesta y es difícil, pero hay que hacer caso porque de verdad, después cuando lees el producto final, dices, hostias, ha merecido mucho la pena. Y cuando alguno de los lectores que han leído al principio lee el final, dice, ¡buah! Cómo ha cambiado la historia y qué bien ha ido. Yo incluso quité algún personaje que no tenía demasiado sentido y que había durante un momento sí que tiene mucho protagonismo, pero después desaparece y ya no lo tiene. Y claro, al leerla dices, no puede ser porque no queda como forzado, no queda bien. Claro, vuelve, quita toda esa parte, busca en toda la novela si se le nombra o no se le nombra para apartar, para que quede bien, porque si no, hacia el final sale un nombre y dice, ¿y este qué tiene que ver aquí? Sí. Entonces, A mí me dijo... Sí, es A así, mí es así. me dijo Jesús, dice Jesús Cañada, un amigo Mm. de toda la vida prácticamente, de mi adolescencia, de mi juventud, escritor profesional. Y le pasé Proyecto Unicornia y me dice, Leo, esto le sobran 100 páginas. Y digo, ¿cómo le va a sobrar 100 páginas si tiene 450? Le sobran 100 páginas. Y yo me doy desolado. Dice, la historia está bien, tal, pero le sobran 100 páginas. Y me puse y le resté pues como que unas 25.000 palabras o algo así, ¿sabes? Entre unas cosas, otras, tal. Y quedé súper contento al final, de que me quedaron 324 y sí que es verdad que a lo mejor no quité lo que tú decías, ¿no? 100 páginas por un tema no de orgullo, sino porque lo vas reconfigurando tal y tampoco 100 páginas pueden ser 80, ¿sabes? Pero al final fueron 60 y tantas y la verdad es que queda mucho más conjuntado todo y hay que Claro. hacer también caso muchas veces
a la gente que sabe o que se dedica a esto, que realmente te pueden dar consejos que se encuentran ellos, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Sí, yo resté, yo te puedo decir que igual resté, no lo sé, pero casi a la mitad. Despertar se ha quedado en 197 páginas y yo creo que la primera, las 400 las pasaba. Entonces, Sí, sí, sí. sí que no las resté en esa primera revisión. Porque ha tenido más de un corrector, entonces ha ido restando en varias de las revisiones. Luego, por ejemplo, la segunda parte, confirmación, en esa no resté ya prácticamente Claro, nada, porque claro, cuando la hice, ya la hice sabiendo. En ya lo Tierra tenía en la Eterna, que cabeza. había sido ahí intermedia, también resté. Lo que pasa es que en Tierra Eterna era un poco más corta, tenía unas 50 y tantas mil y se quedó en 50.000. Entonces, pero también tuvo recorte. Claro, lo que estoy escribiendo a partir de ahora, a partir de entonces, has pasado ya bastantes correcciones, ahora ajustas mucho Claro, más, luego ya no hay que recortar tanto. Siempre hay que quitar alguna cosita y tal, pero ya no hay que recortar tantísimo. claro que sí. Además, de verdad, vas aprendiendo, ¿no? Sobre el oficio Claro. también. Mm. Entonces, Tessa es una adolescente diferente, solitaria, introspectiva, está ligada a la naturaleza y a su intuición. ¿Qué parte del personaje, porque cuando alguien se adentra un poquito más en ti, ¿no? En lo que ve o en lo que muestras, ¿qué parte del personaje dirías tú que conecta contigo o con tu forma de ver el mundo de Tessa? Pues mira, conecta sobre todo el tema de la naturaleza. Conecto con ella en una parte, porque ella sí que al principio es una persona muy solitaria que va a la naturaleza, pero después de ello no tiene una vida social. Yo sí que la tengo, o sea, yo sí que soy de ir a la naturaleza, de esa soledad, de esos paseos por el monte, por el campo, de salir a correr y ese momento necesario para mí, pero después yo sí que he tenido o tengo una vida social, ahora menos, pero antes de escribir esto tenía muchísima más. Cuando era más joven, pues tenía muchísima más. Entonces, la parte esa natural sí que la comparto con ella. Y luego, el despertar que ella tiene, la novela está novelado y está llevado hacia una magia, pero esa magia está hecha por los fundamentos del Reiki, del yoga, de la meditación. Todo eso es lo que yo sufrí en mi despertar. Entonces, toda esa parte es la que le he dado a ella y esa magia la he desarrollado a través de esos fundamentos de las energías, de los chakras, de todo lo que las personas que estén metidas en este mundo lo conocen y lo reconocen perfectamente. Claro, novelado todo de una manera para que genere magia. O sea, tiene Claro, que ser así, para que tenga, claro. para que tenga una magia. Entonces, comparto esa parte con ella. Al final, yo creo que, mm, aunque algunos digan lo contrario, todos los escritores en nuestros personajes hay parte nuestra dentro de ellos. Pero al final es nuestra vida para adoptar otras vidas. Entonces, es que para mí siempre van a tener una pequeña parte, sean hombres, sean mujeres, sean mayores, sean jóvenes, ahí va a estar. Así es. No, 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 tienes toda la razón y lo comparto contigo. Siempre cada personaje tiene un puntito tuyo. Es decir, pienso yo, ¿no? Aparte de que tenga que funcionar ese puntito en la historia. Mm. Pero el otro día hablaba yo con Sebastián, ¿no? Aquí en el programa y me lo comentaba. Dice, claro, él dice, yo no soy una persona violenta, yo no soy un tal, pero claro, dependiendo de las circunstancias que me pongan, pues si le hace algo a mi sobrino o tal, o que sea, porque él no tiene hijos, pues claro, dice, pues me convierto en John Wick. A ver, es como todo, ¿no? Es decir, siempre Sí, puedes sí. convertirte en el mayor de los villanos siendo la mejor persona del mundo, ¿no? Claro, claro. Y ese bagaje también te lo da lo que hayas leído, lo que hayas visto en la tele, la propia imaginación. Al final, claro, si tienes que construir un personaje oscuro, tienes que construir un villano, tienes que darle una realidad. No Claro, significa que, pero para nuestras partes, yo creo que están dentro de todos y todos las podemos explorar. Y hoy en día, con el acceso que tenemos a visibilizar por redes, por plataformas, cualquier tipo de producto, o sea, es algo que nos viene bien a la hora de escribir porque nos va a hacer poder dotar de realidad a esos personajes y al final lo que se trata es que esos personajes tengan una realidad y tengan una vida y que luego sí que esté todo bien englobado, que tenga una historia en común,
pero claro, cada uno tenga que tener su parte, su personalidad, y eso yo creo que le da un punto de salto a las historias, que es lo que las hacen atractivas y buenas. Además, de verdad, sí, le da ese plus que comentábamos. La acción ocurre en Green Valley. Es un lugar ficticio, pero con una ambientación muy real, basada, entiendo yo, en todo lo que tú vives a diario con respecto a esas energías que sientes y tu conexión con la naturaleza. Pero, ¿qué paisajes o vivencias reales te inspiraron para crear ese Green Valley? Mira, Green Valley, al final yo pues necesitaba un sitio para desarrollar una historia. Entonces tiene que funcionar también como parte de esa historia. Sí que es un lugar de montaña, de bosques profundos, de bosques misteriosos, tiene un gran pantano cerca. Yo vivo al lado del Mar de Aragón, que es un pantano enorme, pero no tiene nada que ver el de Green Valley con este, porque yo en la zona del Valle del Ebro donde vivo yo colindamos con Desierto de los Monegros, es una zona totalmente árida, donde el bosque es el que está alrededor del agua. Luego sí que hay un bosque mediterráneo, pero es un bosque de estos de matorral de pino pequeño, un bosque seco. Claro, Green Valley es totalmente lo contrario. ¿De dónde proviene? Yo siempre me ha encantado ir a las zonas de montaña. He ido mucho al Pirineo por cercanía, no lo tengo demasiado lejos. Pirineo, zona de montes universales también, que es el sistema ibérico. Eh, y esos paisajes son los que de verdad a mí me llenan, esos bosques húmedos, profundos. Claro, el contrapunto de mi zona es completamente diferente, pero esos son los que me llevan a volar la imaginación también. El haber leído fantasía épica desde pequeño, Señor de los Anillos, Hobbit, todo este tipo de literatura donde se describen mucho estos sitios, es lo que me ha hecho a mí llevar mi obra hacia estos sitios. Entonces, al final, claro, creé Green Valley para meter la historia dentro. A partir de ahí han surgido más cosas, claro, porque decir, ostras, me viene muy bien, otros escritores a lo mejor, si han vivido en muchos sitios, pueden basar sus novelas en los sitios donde hayan vivido o si han estado en una ciudad o se van directamente a esa ciudad para generar la historia. Yo pues eso no lo puedo hacer. Yo he vivido toda la vida aquí en Caspe, exceptuando 3 años que estuve en Zaragoza estudiando. Entonces, claro, para mi historia necesitaba un sitio y para otras historias necesito otros sitios. Claro, si creo una ciudad, pues seguramente tendrá partes de Zaragoza, tendrá partes de otras ciudades que he visitado, de mi propia imaginación, pero al final adaptas el espacio físico a los personajes y a que te ayude a contar esa historia que quieres llevar para adelante. Y Green Valley pues, es el sitio idóneo para que Tessa desarrolle toda su aventura. Aquí en tus historias, ¿mandan los personajes o manda la historia o quién manda? Exactamente en el sentido de que, claro, Tessa, perdón, se siente muy atada a ese paisaje, a ese escenario en el cual... ¿Qué apareció primero en tu cabeza? ¿Tessa, el mundo? ¿Cómo funcionó la historia? ¿Cómo la creaste? Apareció Tessa. O sea, apareció Tessa con su despertar hacia un mundo más fantasioso, más mágico. Y apareció esa primera parte de la historia, de cómo llega ella a descubrir todo esto y lo que le depara después. Claro, está equiparado a descubrir yo esa parte energética del mundo y de la vida. Muy Claro, bien, ahí va yo, claro. claro. Entonces, vamos, o sea, más o menos vamos parejos en lo que es la sensación, pero es Tessa, claro que sería un reflejo a lo mejor de mi parte, pero después, ya, claro, todo modelado con todo lo que me gusta a mí. O sea, llevar una historia como a mí me gusta, con magia, con aventuras, con muchísimas cosas. Después, ya cuando empiezas a tener la historia, empiezas a ver que tiene tal, le tienes que empezar a dar esas partes ya más humanas y a que a todos nos vienen. Es un adolescente que se está abriendo al mundo, todo lo que ello conlleva. Todos hemos sido adolescentes, todos nos hemos abierto al mundo, a sus cosas buenas, a sus cosas malas. Entonces, claro, eso también lo quise dejar plasmado allí. La relación con su padre, la relación que pueda tener con posibles amistades, o sea, es todo ahí. O sea, la historia va creciendo. A través de ella va creciendo y va llegando. Pues me encanta que me lo cuentes así porque es como un descubrimiento o un redescubrimiento de tu persona. Es decir, es como pasar de la adolescencia, o sea, es que me ha ocurrido, ¿no? Analizar la adolescencia, decir, a ver, este mundo de la adolescencia es tan complejo, es Sí, sí, sí. tan
es como volver a nacer, pero de una manera más salvaje, ¿no? Es como Sí, un total. reseteo. Si fuera una máquina sería un reseteo. Oye, se ha quedado bloqueado, vamos a resetearlo y aparece un nuevo Leo, ¿no? Y claro, entonces como que tú puedes con todo, tienes mucho ímpetu. Claro, es lo que tú dices, ¿no? Esa negociación con tus padres, tal, pues quizás eso es tú lo que quisieras representar. Pero claro, si ya se representa en tu vida, que también es otra de las causas por las que escribimos muchas veces, ese estado, porque a lo mejor, pues no lo sé tú, pero yo cuando estoy melancólico, porque estoy melancólico, puede ser por química, porque me dices tú, bueno, pero ¿qué te pasa? No me tiene por qué pasar nada. Es que a lo mejor son las estaciones, a lo mejor es un momento que tal, y dices tú, bueno, vamos a dejar que haga su trabajo, lo que es la química del cuerpo, tampoco nos vamos a volver locos. Es decir, si estoy más triste o más esto, más lo otro, no tengo por qué buscar un porqué. A lo mejor ese día es que estoy más triste o otro día estás más eufórico, ¿no? Pienso yo, no sé. Tú a lo mejor puedes entender más de este tema porque has leído más de este tema, pero la cuestión es, ¿lo voy a volcar en una poesía? ¿O lo voy a volcar en una prosa poética? ¿O me voy a ir a caminar a las zonas estas que tú tienes alrededor? ¿O te vas a la montaña de los Pirineos, lo que sea, y allí lo expresas de manera física, espiritual, mental, emocional, y encima escribes una poesía y te vienes para casa? ¿Te ha ocurrido a ti eso? ¿Has hablado alguna vez con el paisaje? Sí, 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 sí. Y luego lo que dices, con el tema de hacer una prosa o una poesía, sí que es un momento, como un sentimiento que tengas dentro, volcarlo al papel. Y a mí en su momento me ha ayudado, me ha ayudado mucho. También a la hora de poder hacer una novela, el momento en el que estés, a lo mejor, porque me ha pasado, puede llevar el estilo de esa novela, si es más luminosa, si es un poquito más oscura. Claro, la escritura es un vehículo de sanación total. O sea, al final es algo que está dentro que a lo mejor se está quedando y que no lo puedes sacar. Es la manera de expresarlo, de sacarlo fuera y de ayudar a empezar a comprenderlo y a tirarlo para adelante. Y lo que nombras del paisaje, eh, el paisaje para mí, o sea, el medio natural para mí es un ayudante. Entonces, cada vez que salgo, hablo con él. O sea, es que es como si mantuviera no una conversación, pero sí que es una ayuda. Yo le agradezco que esté allí y que me ayude a calmarme, por ejemplo, en el momento que necesito calmarme, a darme un poco de subidón de alegría en el momento que lo necesito. Y otra cosa muy importante, le pido perdón muchas veces. Le pido perdón por los agravios que le podemos llegar de manera consciente e inconsciente o lo que se le hacen alrededor. Ahora no hace mucho, en uno de los sitios donde paseo a diario cuando trabajo, que lo tengo cerquita de casa, es una zona de huerta, un camino que va justo hasta la presa del pantano y va por la parte baja, voy por allí, había 3 pinos que eran espectaculares. Bueno, pues un día los No talaron. estaba. Los cogieron, los cortaron pero unos pinos enormes que además dan una sombra muy agradable. Aquí de sombras vamos justos. Ahí te podías parar un ratito al lado del pino a descansar. Y los 3 se los cargaron. Pregunté y tal por qué era, y era porque estaban afectando o podían llegar a afectar a un tendido eléctrico y los tuvieron que cortar. Claro, yo en el momento que los vi ahí, porque eran unos pinos que siempre paraba un poquito y hablaba con ellos o los tocaba un poquito, tal, ostras, claro, me dio un vuelco. Pues yo lo que hice es pedirles perdón porque los habían talado y de alguna manera intentar sanar esa cicatriz energética que había quedado o que queda allí, sanarla para que, oye, pues esa evolución no es cosa de ellos ni mía. Pues bueno, ha sido así, a eso ya no le podemos volver atrás, pues por lo menos vamos a ponerle aquí para que se quede un sitio que se quede como en paz. Entonces, a todos los sitios que voy, a los animales que veo, pues siempre intento ponerles como algún símbolo de protección para que estén ellos protegidos, lo que tenga que hacer. No dices, voy a intervenir para que, pues aquí hay cazadores, para que a este animal no le... Pues bueno, pues si llega un cazador y le pega un tiro, no es cosa que Claro. que tú puedas dominar, pero sí que me gusta establecer un poquito ese vínculo con el medio, tanto con el medio natural como con los animales. Donde voy hay mucho ciervo, pues me encanta verlos y saludarlos mentalmente, o a una ave que veo pasar, pues saludarla. Sí, Es mi al manera final. de darle un poquito de sentido y equilibrio a mi vida, a las cosas, a mi fe, a mi espiritualidad. Es la manera que tengo. Sí, 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 está muy bien. Al final es buscar la conexión con la naturaleza, que al final todos formamos parte de ella, aunque nos hayamos desconectado al vivir en las ciudades
o con este tipo de manera que tenemos ahora de ver el mundo, que es todo como mucho más frío, mucho más individualista, mucho más deshumanizado, porque de alguna manera, hombre, lo que me cuentas es el duelo por el que tú pasas cada vez que transitas ese lugar con los 3 pinos que me acabas de decir. A ver, es que me siento muy identificado porque muchas veces dices tú, bueno, pero ¿por qué, no? Es decir, no había manera de trasplantar esos pinos a otro lugar, no había manera de hacerlo de otra manera. Pero claro, pues al final tiran por la parte fácil. Es decir, oye, pues mira, van a eso, pues los cortamos y fuera. ¿No? Ahora han quitado también otro que había muy bonito en una zona de carretera que pasó, que decía, ¿por qué lo han cortado si no van a hacer obras? Pero Claro, digo, podrían haber buscado el no cortarlo, claro. porque es un ejemplar maravilloso y aquí tardan muchísimo en crecer. Pues es en una zona muy seca, entonces los pinos tardan una barbaridad en crecer. Es decir, es que se han cargado a lo mejor un árbol que tiene más de 100 años. Claro, árboles milenarios. Claro, o de 200 años, y lo han talado sin ningún tipo de De contemplación, pudor. se lo han cargado. Claro, a los que nos gusta mucho observarlo y tal, pues eso nos duele. Nos Hombre, duele yo. y nos genera un estado de desasosiego. Claro, es mi Exacto. manera de poder tirar hacia adelante sin que me genere un mal estado, una cosa negativa. O sea, si yo un domingo paso, estoy muy positivo y veo algo así y me lo tira para atrás y me lo deja en algo negativo, pues no me gusta. Eso me tengo que sobreponer de algún modo, a través de la meditación, a través de la mente, a lo que yo considere que tenga que hacer para volver a estar en mi momento. Y luego, pues sí, otra de las cosas que hay que aprender a hacer es a pasar página, a olvidarlo lo más rápido posible, para que no te haga daño, para que no te afecte. Claro, pero yo lo único, a ver, yo lo que digo siempre, yo ni en mi escritura ni en este espacio, yo no estoy para leccionar a nadie, pero vamos, que si hicieran en el diario de la comarca en la que tú vives o en la que yo vivo o en tal, un artículo diciendo dónde van a poner ese nuevo pino, trasladándolo en plataformas y llevándolo allí, pues se ha quitado de aquí y se ha puesto allá porque pasaba esto. Pues bueno, tú le das lo razonas y dices, bueno, pues bueno, estos pinos pues han cambiado de sitio por X o por Y, ¿no? Por el tendido eléctrico o porque por ahí van a construir una carretera o por lo que sea, ¿no? Al final anticipa siempre lo que es la parte humana, lo que es la naturaleza, ¿no? Porque ese pino estaba ahí, creció ahí, por algo sería. Pero bueno, la cuestión es que al menos das una explicación. Pero de otra manera es eso, ¿no? Lo trágico de tú o cualquier chiquillo o cualquier persona que pase por allí, que lleve 80 años dándole sombra y que pase de camino a su casa y dice, me voy a parar en mi pino o en el pino Sí, que sí. tal. Pues no puede. Bueno, No puede porque esa es la alguien ha decidido reivindicación. que se lo han cargado, porque seguramente además es por motivo económico, porque talar un Sí, pino es barato, sí, trasladarlo pues, ya no es barato. exactamente. Entonces, el motivo económico, pues que al final sabemos que es así y que suele ser el que manda, no para esto, sino para todo. Pero bueno, es la sociedad que tenemos, eso sí que es más difícil cambiarlo. Pero bueno, Exacto. ahí está. Eso ahí está. Es así, no hay más, no hay más. Y hay que Vamos, adaptarse. claro, no hay más, No, es no te correcto. puede generar una frustración que te lleve a deshacerte un día, porque es que Exacto, al final no es inteligente tampoco por tu parte eso, emocional. Hay que tirar eso. hacia adelante. Con lo que viene, la vida es así. O sea, la vida es sucesión de cosas buenas y cosas malas. Y cómo nos sobreponemos a las malas es una parte fundamental total. Y Mazazo y te quedas atrás. aprender eso es complicado, pero yo puedo decir que se aprende. Que aunque haya palos y tal, al final se aprende a tirar para adelante y lo único importante o lo más importante es sobreponerse, aprender esa lección que te haya dejado e intentar ser feliz lo antes posible. Perfecto. Pues yo te quería preguntar, porque claro, cuando yo te he visto en esas fotos, yo he pensado, me ha venido a la cabeza Don Quijote y Sancho Panza, quitando todo el tema de lo que está vinculado con los personajes, ¿no? O no sé, Sherlock Holmes Watson y tal. Tú también tienes, de alguna manera, si yo te novelizara tu vida, tú tienes también a tu personaje secundario que te acompaña a todos los sitios y demás, ¿no? Háblanos un poquito de ese, tú eres el protagonista y él es tu fiel compañero. Háblanos un poquito de él que tanta importancia tiene también en las redes. Sí, 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 hombre, Bingo, mi perro Bingo, bueno, mi sobrino peludo Bingo, es un fenómeno ese animal, un animal súper vital, está siempre haciendo alguna,
es travieso, corre, juega, salta. Entonces, claro, a mí, viendo las redes sociales, veía vídeos de gente con sus perros que les ponían voz y todo eso y me hacían muchísima gracia y me gustan mucho. Claro, yo dije, bueno, yo tengo que darle su parte de protagonismo aquí al Vinguete. Y lo grababa y como hace 1.000 millones de cosas, pues lo puedes grabar. Y a partir de ahí, pues a ponerle la voz y a doblarle. Yo siempre digo que es él el que me dice lo que hay que hacer. ¿Sabes? Que se pone ahí conmigo al lado y me dice, tienes que decir esto, yo quiero decir esto y tienes que expresarlo, porque, claro, dice, yo no sé hablar, no puedo decirle a la gente lo que estoy haciendo en este momento, dice, pero tú vas a ser mi vehículo y lo vas a decir. Entonces hago esos vídeos, le pongo la voz, con un filtro, se modulan y a la gente le gustan muchísimo, son los vídeos que más alcance tienen. Claro, es normal, son vídeos son vídeos de felices, o sea, son vídeos que te vas a reír, porque claro, los animales siempre nos despiertan esa parte que tenemos todos de cariño y de ternura. Entonces, claro, si lo pones haciendo una travesura y encima con una voz que tiene él así de jovencito, pues claro, son vídeos muy buenos. Y luego un animal al lado de toda la persona que tenga un animal o que haya convivido con animales, sabe todo lo que aportan, sabe todo lo que te dan. O sea, es que al final no estás solo. No, si eres una persona solitaria y tienes un animal igual al lado, no estás solo, estás acompañado todo el día. Entonces, claro, yo para mí he tenido perros prácticamente siempre y toda la vida hemos tenido y siempre cada uno de ellos además ha tenido una personalidad muy marcada, diferente entre ellos. El anterior era un animal que estaba en su día a día súper tranquilo, era más desapegado de nosotros. Este Bingo es, vamos, o sea, todo el día lo tienes por encima. Luego antes tuvimos otra que era una perra que ya funcionaba a su bola, o sea, que le podías decir lo que quieras, ella hacía lo que le daba la gana. O sea, una pasada. Cada uno tiene su personalidad y te ayuda en algo. Entonces, para mí, vamos, Bingo es un fenómeno. Es mi compañero de aventuras. Estupendo, porque lo cuenta con un cariño y encima te lo pasará bomba haciendo los vídeos. Sí. Pues entonces ya, Totalmente. doble premio. De ayer tengo un vídeo bueno que creo que no sé si hoy o mañana o pasado le voy a dar salida, que estaba dentro de la piscina de una piscina y creo que va a tener buena calidad. Y otro jugando con el barro que también puede tener ahí algo interesante que decir. Estaré atento. Sí. Y has hablado antes hemos hablado de hablar con esos parajes, ¿no? Y lo que les dirías, ¿no? Pues, háblame de algunos de esos parajes, ¿no? Que tú te sueles encontrar o reencontrar contigo mismo y recargar pilas por tu zona. Mira, te voy a hablar o sea, yo hago la parte del camino este que te he dicho que hago entre semana, es un camino donde salgo a andar. Sobre todo cuando trabajo por las tardes, por la mañana, después de escribir, después de hacer ejercicio, para relajarme, para ir al trabajo y tal, suelo caminar por allí, por esa zona. Luego, los sábados, generalmente, tengo otro paraje que es por donde voy a correr, que es que además hay parte de algo que conoces, que es el trail de las crestas del Mar de Aragón, las crestas la carga que se llama Crestas del Mar de Aragón, está cerca de Caspe, está cerca del pueblo, y cuando vas subiendo los desniveles tienes una visual panorámica del pantano que es espectacular, con los meandros que hace y todo eso. Además, ahora que está lleno, es muy grande, impone y es precioso. Y desde allí también se ve la otra parte, que es la que para mí sí que es más espiritual, que es la que voy los domingos. O sea, y esa es innegociable todos los domingos. Alguno no puede ir por una circunstancia, pero tiene que ser muy fuerte para que no vaya. Que es la zona se llama Sierra de Valdurrios, que es la parte de abajo, que es la que pertenece a Caspe, y luego la parte que está un poquito más alta Caspe está a 100 metros sobre el nivel del mar, esta parte está a 300, entre 300 y 400, o sea, no son montañas altas, son pequeñas, pero vamos, es una parte de sierra y la parte alta es plana, y esos son los Monegros, el desierto de los Monegros. El desierto de los Monegros es un sitio espectacular, árido, lleno de campos de cultivo, pero con unos horizontes gigantes, o sea, es que allí no te los acabas. Los atardeceres son increíbles, o sea, puedes tener 3/4 de hora de atardecer. Y desde allí, de esa parte monegrina, luego, en lo que es la parte alta de Valdurrios, hay una zona que pertenece a Fraga, que se llama la Serreta Negra, y ese es el bosque mediterráneo que he nombrado antes. Es un bosque mediterráneo primigenio, está
virgen totalmente. Es como es un bosque mediterráneo, impenetrable prácticamente en todos los sitios porque es todo matorral bajo. Estos matorrales de aquí de zona árida tienen muchos pinchos, son incómodos de andar, o sea, por allí no puedes meterte, los pinos son hasta abajo, es una zona sucia, es una zona, o sea, hay pino, pero es bastante seca, bastante calurosa. Pero esa es mi zona. O sea, ahí en ese sitio, o sea, puedo llevar una semana mala, puedo estar estresado por cualquier cosa, llego el domingo allí, voy con el coche, porque es una zona que hay con coche, es muy extensa, las pistas son kilométricas, ahí no puedes ir andando, no puedes ir corriendo, porque no verías nada. Entonces vas con el coche, a lo mejor estoy hablando de que hago 100 kilómetros más o menos cada domingo. Pues entre ir allí y venir son 40, pues a lo mejor me hago 50, 60 kilómetros por pistas. Entonces, pero es mi sitio. Y es curioso ese sitio porque yo antes de trabajar donde estoy ahora, en el año 2005 y 2006, trabajé allí montando regadíos. Y fue una experiencia que no fue buena. Y me pasé muchísimo tiempo sin poder ir. Hasta que un día decidí ir y sentí cuando empecé con el mundo energético, a través de haber hecho el Reiki, es como si me viniera algo, decir, oye, quiero ir a este sitio porque hace que no voy, igual hacía 10 años que no iba. Y fue llegar allí y sentir una conexión brutal. Y a partir de ahí se ha convertido en, pues mínimo todos los domingos, cuando tengo vacaciones voy también por allí, o sea, voy muchísimo, muchísimo. Vamos, o sea, para mí ese sitio sí que es el que es clave y es especial. Muy bien. Hablando de parajes y de sitios, vamos a pasar un poquito otra vez al plano literario y me gustaría saber cuáles son los pilares fundamentales de tus historias. Pues mira, yo para mí, por lo menos ahora, las historias tienen que ser rápidas, bueno, tienen que ser con acción, que la acción la tenga prácticamente desde el principio, que la cojas y que te apetezca leerla, que quieras seguir avanzando páginas. Y de hecho, ahora con ella de la tormenta, con Tierra Eterna también me pasó, la gente que la ha leído, todo el mundo me lo dice. Dice, ostras, es que la cojo y quiero seguir. Entonces eso sería una parte principal. También, por supuesto, en estas dos que haya un trasfondo positivo. Al final, que quede un buen sabor de boca al lector cuando esté leyendo, o sea, que no sea algo demasiado oscuro, demasiado ni violento, ni que te genere un desasosiego, sino que te genere al revés, pues una positividad, que cuando tú estés leyendo, pese a que haya cosas que no son, que claro, porque si hay casos policiales, pues es obvio por dónde va. Pero que te genere esa parte positiva y que quieras conectar con los personajes por la manera que está escrita. O sea, eso también es otra de las cosas. Yo la decidí escribir así, narrada en primera persona, porque creo que te acerca mucho más a los personajes. Y luego encima, que cada uno narre su parte de una historia, pero que cada uno, de una historia común, que cada uno narre su parte y aporte su visión. Incluso en los momentos de acción álgida, que sobre esa misma escena todos vayan dando sus sensaciones, pero sin que se estanque, o sea, que vaya avanzando, pero cada uno que avance su parte. Y eso lo he buscado así y por lo que me han dicho, llega así al lector, con lo cual para mí es una satisfacción total. Pues mi enhorabuena, porque no es fácil mantener esa tensión desde el comienzo hasta el final, un suspense, una progresión narrativa, mantener el interés por los personajes. Es complicado cuando quieres aventura, misterio, suspense y también mantener esa dimensión emocional y espiritual que atraviesa tus libros, ¿no? ¿Cómo consigues tú integrarlo de esa manera para que haya ese equilibrio necesario que tú quieres? Sí, ahí está la clave, en el equilibrio ese, no pasarte, cuando vas narrando, no pasarte mucho, pues la voz del personaje que no se extienda demasiado para que te lleve a desconectar con la voz del anterior que ha llevado una parte, porque claro, todo lo que es la parte esa más espiritual, más de la naturaleza y esa conexión, la tiene Tessa. Las otras partes, cuando interviene un policía o cuando interviene el padre de Tessa, que es el alcalde de la población, y entra en algún tema un poco político, o el policía entra en los temas de una investigación, claro, puede llevarte a olvidar esa parte más espiritual y también tiene que estar ahí. Entonces, el reto es eso, encontrar el equilibrio perfecto de los personajes y que después cada uno tenga la visión de los otros propia.
que no se te entremezclen las visiones de uno y de otro. Claro, eso al final se consigue releyendo y buscando si hay algún fallo. A lo mejor te viene un chip en un momento del día y digo, ostras, si aquí cometí un fallo. Pero luego cuando llegue a casa enciendo el ordenador y lo corrijo, vamos, echando virutas para dejar la historia redonda. Entonces sí que es un reto, pero al final es súper gratificante el poder llevarlo así. A mí me gusta haberlo hecho así. Entonces, luego sí que está medido y los tiempos los tienes que manejar muy bien para poder hacer que la gente no olvide y que no pierda el hilo de todas las historias, que es una historia común, pero cada uno tiene su parte, tiene su evolución y cuenta lo suyo. Pues muy bien, porque no había caído yo en ese punto. Ahora, a ver, podría haber caído, pero tú me lo has recordado. Es decir, las mejores ideas siempre aparecen cuando estamos tranquilos. Pero es que también cuando estamos tranquilos nos damos cuenta de los peores errores que hayamos podido cometer. Y Bueno, eso es una cosa que no había yo conectado también, porque muchas veces estás tú tranquilo viendo una película con tu pareja o estás paseando y dices tú, ¿cómo he podido meter esto? ¿No? Aquí, ¿no? Voy para casa, lo que tú dices, ¿no? Echando sí, virutas, sí. ¡pum! Y me siento delante del ordenador y dices, chiquillo, dúchate primero. No, que tengo que arreglar. No, lo primero, o sea, lo que sea no tiene importancia. Lo primero, si te ha pasado, a mí me ha pasado durmiendo, es decir, lo primero, me levanto, me voy al ordenador, lo cojo y lo corrijo. Me ha pasado trabajando y cuando llegas a casa decir, es que es un momento, que es que si no se me va. Y si no puedes, si te puedes agenciar un bolígrafo y una libreta para dejártelo apuntado, un folio, una hoja, lo que sea, Sí, en el móvil, donde puedas, apúntalo para cuando llegues y puedas hacerlo, darle esa corrección, porque a lo mejor se te puede ir de la cabeza y decir, ostras, he encontrado un fallo y ahora mismo no consigo recordar cuándo. Volverá, porque tardará más o volverá, o menos, pero volverá. Lo que pasa es que ahí te va a generar un estado de ansiedad ahí que tienes ahí como diciendo, oye, tú, que aquí hay algo que innecesario. corregir y es innecesario. Hay que corregir rápido porque al final en una obra larga siempre va a haber algún desajuste. Exactamente. Lo bueno es pillarlo por tu Sí, parte, por la de tus lectores cero, por correctores, quien sea, que claro. si se pilla ese error y subsanarlo. Mejor, No me he mejor. enfrentado a tener un error que te pueda llegar a tirar la historia o que te la pueda cambiar. No me he enfrentado a ello de momento y espero no enfrentarme nunca, porque eso tiene que ser complicado de veras el poder subsanarlo y sobre todo si te tiene que cambiar la historia, yo creo que hasta te puede llevar a desistir de una parte y si llevas mucho trabajo hecho, ostras, la frustración que te puede generar, creo que puede ser difícil de salir de ella. Además, es verdad. Sí, 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 sí. A ver, a mí me gusta siempre que escritores o escritoras que pasan por aquí, pues bueno, y tienen proyectos o han participado en algunos proyectos solidarios, benéficos, pues a mí como tributo y como homenaje y como regalo a vosotros, ¿no? En este caso a ti, que habéis hecho esto de alguna manera altruista y desprendida, pues eso me gusta comentarlo yo porque, claro, a veces somos tan humildes, algunas personas, ¿no? Yo me incluyo porque tampoco voy por ahí digámoslo así, diciendo, ay, pues yo he hecho esto, yo tal, porque tampoco viene al caso, sino minimizas, ¿no? Lo que estás haciendo. Entonces, a mí me gusta, pues eso, decirlo, porque a lo mejor pues tú no lo vas diciendo por ahí. Pues yo lo reivindico en tu persona, diciendo que Adrián pues participa en proyectos solidarios, benéficos, y claro, quiero que me hable, por ejemplo, La criatura oscura. Háblame de ese proyecto y también de otras antologías que has tú participado para asociaciones. Sí, La criatura oscura es un proyecto que llevamos a cabo entre dos personas. Uno soy yo y el otro es Xavi Guimera, que por las redes, seguramente alguien que nos vea lo va a conocer porque por las redes es muy activo. Es coach de escritores, él ha publicado, es escritor. Entonces me propuso, era en la época en la que yo ya empezaba a escribir, pero no escribía tanto y me dedicaba más a la fotografía. Entonces él tenía una historia, era como un cuento y es un cuento oscuro, es un cuento adulto y quería llevarlo a cabo. Y a él le vino, es decir, que yo hiciera la parte fotográfica
del proyecto. Entonces es un fotocómic. Un fotocómic, claro, es en las fotos con sus bocadillos, con sus cosas, con su historia que va generándose. Entonces me lo propuso y le dije, por supuesto que vamos hacia adelante. Entonces mi primera incursión en este mundo artístico. Es la primera vez que mi nombre figura en el mundo literario. Tengo muy buenos recuerdos porque al final quedamos muchas veces para ir a hacer estas fotos. También mi creatividad estaba ahí. Decir, oye, pues la historia va así, ¿tú qué crees que podíamos hacer? Pues mira, vamos a buscar este paisaje, vamos a buscar esta manera, vamos a hacerlo así. Liamos a un montón de gente, porque liamos a familiares para hacer como una representación de una barbacoa. Amigos, fuimos a una tienda que había aquí frente de mi casa y hablamos con la chica, con la dependienta, para ver si quería posar para una foto. Y al final ella decía, es que me da mucha vergüenza, pero al final la convencimos y salió. O sea, fue aventura total y el resultado quedó muy bien. Y luego, encima, era un proyecto solidario para Adama. Adama es una asociación, una protectora de animales de aquí, de Caspe, que cuidan pues, de perros abandonados y de gatos. La llevan entre muy poquitas personas ahora y son ahora pues, personas que se han transformado en gente amiga, muy amiga, y que son ángeles guardianes, ellos dos, un matrimonio que son ángeles guardianes. Lo lleva más gente, hay más gente implicada, pero yo con los que más tengo relaciones con ellos dos, con Jesús y con Milagros, y ellos son ángeles guardianes para estos animales, igual que todos los pocos que realmente ayudan, porque luego estamos muchos que económicamente sí que somos socios y aportamos, pero los que realmente hacen el trabajo son ellos, y son ellos dos, y no sé si son mucha gente, pero a lo mejor estarán 10 personas que van a atender a los perros, que los van a pasear, que todos los días los van a alimentar, les han cedido un espacio para que los puedan tener. Claro, es una labor totalmente, o sea, por parte de ellos el altruista no cobra ninguno, nadie se lleva ningún dinero, de hecho ponen dinero de su bolsillo para esto, pero son guardianes, entonces poder aportarles a ellos un poquito es una satisfacción. Y luego no solo ha estado este proyecto solidario, han estado 2 o 3 más. Uno también fue de relatos cortos, una antología de relatos cortos que fue para CEDAC, se llama la asociación, que es de la comarca y es para enfermos de Alzheimer y familiares. Entonces, para ellos los beneficios sean para ellos. Y luego otra, que con un grupo variopinto que al final que ha surgido de ellos, que es para ayudar en Gambé, una aldea de Senegal. Hay un hombre de aquí de Caspe que él, de su campo, hizo amistad con senegaleses y se fue con ellos a su pueblo, allá a Senegal. Entonces, lo que vio allí, dijo, yo a esta gente les tengo que ayudar de alguna manera. Y entonces lo que hace es les está arreglando el colegio. El colegio que tienen en Gandé, pues cada año va, con el dinero que consigue recaudar durante el año, va y arregla una parte, pues les ha puesto pavimento, les ha hecho baños, ahora los pupitres, ha llevado un vehículo para el poblado para que puedan desplazarse si tienen alguna emergencia médica o lo que sea a la ciudad. Entonces él va todos los años allí, que es Manuel Herrero, y con él encima hemos generado un grupo con Xavi, con Manuel y con otro que es Ricardo Blázquez, que es poeta, que es músico, que es pintor, o sea, tío, que es un fenómeno, y los 4 quedamos muchas veces, tomamos unas cervezas y nos lo pasamos grande y hemos colaborado los 4 dentro de un proyecto también parado, una BOUNE, que es la asociación, y siempre nos ayudamos con ellos. Ese es un proyecto, pues cada uno pues aportó una parte poética, una parte un poquito más de relato, y ese libro se generó y los beneficios que salieron pues fueron para ayudar a la gente de allí de Gandé. Qué hermosa. Es muy gratificante. Es algo que está muy bien, no se busca un rédito, no, pues es echar una mano y sentirte bien y equilibrar un poquito esa balanza que hemos hablado antes, que se desequilibra, pues bueno, pues así la vamos equilibrando un poquito. Pues la mejor manera y verlo. Qué hermoso como lo cuentas y qué hermoso también lo que hacéis con estas iniciativas y estas personas. Desde aquí, nuestro aplauso desde el espacio y a vosotros, a Xavi, que no estoy seguro si el Xavi Guimerá, que es amigo tuyo, es el que he entrevistado yo aquí en mi experiencia como escritor. Es posible. Seguro. Si es así, le mando un saludo, lo invito a venir aquí. Invito a venir aquí a las personas que han mencionado. La buena gente aquí tiene las puertas abiertas.
A Xavi, si ya lo he entrevistado, pues a pasar por vídeo, que yo me costó a mí también. Yo tuve mi punto, mi parte, mi etapa impostora y no sabía si hacer esto o no hacerlo, y al final me lancé y dije, bueno, pues voy a hacerlo y ya está, que tampoco estoy haciendo daño a nadie y estoy disfrutando también yo de... Porque muchas veces tú lo hablabas y lo hablabas con una sonrisa y lo hablabas con un recuerdo hermoso, y muchas veces no nos damos cuenta nada más que, a ver, ya no solo nosotros, ¿no? Es muchas veces las preguntas, ¿no? Que muchas veces las preguntas, pues, como que un poco frivolizan, ¿no? Oye, y el libro, y el libro es como el resultado, ¿no? Es decir, y tú, que a lo mejor has participado, que corres, ¿qué tal? Que has participado quizás en algunas carreras o en algunos tracks de montaña, o has escrito novelas, el resultado está ahí, pero el camino es muy duro y el camino también hay que disfrutarlo. Y tal Claro. y como tú me lo contabas, tú has disfrutado el camino con la barbacoa, con Xavi, haciendo fotos, Sí. creando, ¿no? Por supuesto hay que disfrutar porque al final, y esto es curioso lo que me pasó cuando presenté Tierra Eterna, o sea, para mí, yo tenía miedo escénico y para mí el llevar a cabo una presentación delante de la gente me suponía una gestión muy, muy difícil porque decía, ostras, esto no sé si voy a ser capaz. Entonces, desde que se materializó Tierra Eterna, yo lo tenía en la cabeza. Y ya cuando la vi físicamente o cuando empecé a tratar con la editorial 3, 4 meses antes de que llegara a puerto, yo decía, esto ya está aquí. Que vamos, o sea, yo la presentación la tuve en la cabeza a diario 1 millón de veces hasta que sucedió. Claro, eh, gente que te decía, tú disfruta del proceso, que te saldrá bien, que tal, pero no tenía dónde agarrarme y decía, ostras, pero es que me genera un desasosiego, me genera una ansiedad que a ver, que si no voy a ser capaz. Total, que al final la cosa fluyó bien, se hizo, salí, pues dije, ostras, ya lo he hecho. Y yo antes de hacer la presentación pensaba, bueno, en el momento que la tenga, voy a tener un subidón de alegría y de felicidad que no va a tener comparación. Va a ser brutal. Pues no fue así. Nada más lejos de la realidad. O sea, acabé y al día siguiente pensaba y decía, ostras, me quedé como un poco vacío. Pues es decir, lo que llevo meses y meses y meses pensando, ahora ha llegado al fin. ¿Y ahora qué? Y me quedé con una sensación extrañísima. Sí que conseguí decir, oye, lo he hecho, me doy la enhorabuena, celebro todo esto que he hecho, pero pensaba que la meta, que cuando llegara a la meta iba a ser muchísimo más, más fuerte, más efusivo. Y no fue así. Entonces, cuando dices, coño, lo que tienes que hacer es disfrutar de todo ese camino hasta que has llegado allí. Una vez llegues allí, es que no es una meta, es una parada para lo siguiente. Entonces me reafirma decir, sigue hacia adelante, sigue trabajando en esto, que de verdad es lo que te está aportando las sensaciones, de verdad es lo que me está llevando a tener una vida diferente a la que tenía, de tener un propósito, de estar contento, de estar relajado, de estar tranquilo. Y vamos a seguir trabajando con novelas porque es lo que de verdad me gusta y ¿por qué no? ¿Y por qué no decirlo? Yo aspiro a vivir de ello. O sea, no voy a decir, no, 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 esto. No, no, yo aspiro a vivir de mi trabajo como escritor y como novelista. Y ahí es donde tengo puesto el foco y ahí es donde tengo puestas las energías. ¿Cuándo llegará? No lo sé, pero tengo plena confianza en que llegará. Antes o después, no me importa. Y durante llegue ese camino lo voy a disfrutar, porque sé que si llego el momento que lo soy, no va a ser tan bestia como me lo estoy imaginando. Sí. Entonces, la clave es disfrutar de todo. Se nota el espíritu deportivo, el espíritu vital que tienes, ¿eh? Se nota mucho, es decir, que ahí está, claro, y con eso nos tenemos que quedar. Disfrutar del camino, porque cuando crucemos la meta, sí, el subidón te va a pegar, pero los subidones normalmente suelen ser muy efímeros. Y Entonces, sube y luego baja. y baja de la misma manera. Exactamente, sube muy rápido y baja muy rápido. Y tienes que hacer que cuando baje aquí hay que subir otra vez al sitio en el que estás y en el que estás con esa calma. O sea, eso para mí es así. Eso al final es la manera de atravesar o de cualquier problema que tengas en la vida, la escritura, el deporte, todo esto te va a generar unos valores que te van a ayudar en todo lo demás. O sea, todo viene en el mismo saco, en el mismo globo, y por eso es muy bueno ir experimentando por todas esas zonas. Perfecto. Yo, a ver,
Ya estamos casi llegando al final, las últimas preguntas de la entrevista, las últimas conversaciones. Entonces, a mí, yo no te vas de aquí sin que te pongan un aprieto, ¿vale? Entonces, el aprieto va a ser, tú además escribes poesía. La Sí. poesía, pero claro, relacionada con todo el paisaje, todo ese entorno natural que a ti te rodea, pues yo vería esos tonos verdes si quizás pintáramos una poesía tuya, ¿no? Yo vería en ese paisaje venían los tonos verdes que tú me has contado de la montaña, etcétera. Entonces yo querría que tú nos dejaras, por favor, algunos de tus versos como impronta de tu paso por el espacio. Eh, mm, Digo, primero, poesía, sí. Lo que pasa es que empecé escribiendo poesía. Ahora, por ejemplo, hace tiempo que no hago, porque me meto o no me sale así, porque claro, la poesía que hacía yo era, era como para liberarme, era como para, no sé, como para soltar ese escritor que llevaba adentro. Entonces, era como muy visceral. Pasé como dos fases. Hice una primera que se llama Libre de mí, que te puedo decir luego el título que tuvo al principio, que es más tal, pero luego se llamó Libre de mí, que fue como para liberarme. Y era una prosa poética. Está como más larga, no está ajustada, ¿vale? Es diferente. Después de esa, pasé a hacer en abril de 2019, dije, voy a hacer como un diario poético. Es una poesía ya un poquito más ajustada, pero sin ser una poesía metrada. No, claro, sabía lo que era, pero no lo hacía. Era como una expresión que tenía yo dentro que estaba sacando. Y esa poesía la hice, por ejemplo, durante todo ese mes, lo que me movía cada día, lo que me estaba moviendo, era lo que escribía. Eh, Después ya sí que me metí un poquito más en el mundo ese y aprendí un poquito sobre poesía, sobre las figuras, sobre cómo el conteo de las sílabas, todo eso. Y ahí ya estuve muy poco. Ahí yo creo que solo generé una o dos, que es la que está en Voces en el Viento, y luego las otras, pues bueno, ahí se quedaron en el cajón. Sí que Libre de mí es como más colorista porque es como yo superé sobre todo mucho los miedos y todas estas cosas así, pero por ejemplo, Abril versado y olvidado, que llamé al diario poético, era lo que me movía cada día. Entonces, no es, la de Libre de mí sí que es una poesía como más positiva, pero esta de Abril versado y olvidado es una poesía como más visceral y más dura. Entonces, en la poesía no siempre he sido colorista, ¿vale? He sido más, a lo mejor, más sacar con unos sentimientos más profundos. Y si quieres, te leo una de esas de Abril versado y olvidado. Si te Perfecto. parece bien. La que tú veas más adecuada para este momento que estamos compartiendo. Sí, porque claro, como he hablado de que soy así como muy, ¿no? Soy muy positivo y tal, pues estas poesías eran un poquito menos, Pues ya pero está. tienen Pues como, vamos con como, ella. como más fuerza y más garra. Y esta se titula 6-4-19 porque está hecha del día 6 de abril de 2019. Muy bien. En un tren va la esperanza, montada en un vagón de primera. Las ruedas chirrían sin espera. El mundo real queda fuera. Amanece helando los charcos, en un páramo carente de vida. Cuando abro los ojos, miro lejos. Por las ventanas solo hay reflejos. La nieve me devuelve la mirada. Desde detrás vendrá la arcada. Una sociedad que sucumbe, llena de odio como costumbre. Vuelvo la cabeza en el tiempo. Miro sin conocer el destino. Vislumbro nuevos caminos. Por los raíles oxidados, los andenes están apagados. Esa poesía pues la generé porque ese día hice un viaje en tren a Madrid y me iba a Madrid con unos amigos y recuerdo que esta poesía tomó la forma en mi cabeza debía ser ya por la zona de Guadalajara o por ahí, no sé exactamente, por una parte que hay como unos arbolados, como una dehesa y había nevado, debió haber una ola de frío, algo muy tardana, y estaba en toda la zona de los campos, vimos mucha parte que había nieve en la parte alta allá. Entonces, pues ahí surgió esta poesía, por eso están los raíles, por eso está el tren, tal, la parte luego, pues eso, el meterme de yo de mi pueblo con poquita gente, bueno, poquita gente que tiene 10.000 habitantes, pero yo no me relaciono ahora con demasiada gente y irme a una ciudad como Madrid, que aquello
pues claro, gente la tienes a patadas. Todos esos sentimientos movió y por eso la poesía, o mi poesía es como más visceral y era lo que iba en el momento. Pues mi enhorabuena porque justamente en esos momentos, y mi aplauso para Adrián Fontova, que no todo el mundo tiene una poesía para regalarnos y tiene esos sentimientos y esas emociones que necesita liberar en ese momento. Y en ese momento, pues tú necesitabas pues Sí, expresarlo de ese modo. Y la verdad es que es un tanto desgarradora, pero la veo bastante representativa de todo lo que me has contado también sobre ti. Y a mí me ha gustado mucho la manera en la que las has articulado. Y bueno, es una manera de necesidad, de expresarse. sí, Y si en ese momento tú lo sentías así, pues yo estoy de acuerdo contigo en que yo también he hecho viajes y he ido por lugares y parajes que me han sugerido y he escrito. Y he escrito algunas cosas que he dicho. Cuando las he leído al día siguiente digo, esto no tiene sentido ninguno. sí, Pero claro, puede me ser, surgió, puede ser. ¿sabes? No, Sí, no, puede ser, que te lo digo de verdad, ¿eh? sí, Digo, a sí, ver, sí, el que claro. lea esto Tiene. dirá, esto es Este que dice surrealista. aquí, este que está Claro, diciendo, claro. te está contando, claro. Es que, a ver, muchas veces, claro, la poesía sí es algo muy personal, o escritos que son muy personales, claro, el sentido lo tiene para ti, pero para los demás, claro, si tú se lo puedes explicar al lector, le puedes decir, no, y esto lo generé por esto, por esto y por esto. A lo mejor dice, ah, vale, pero bueno, también la magia de la poesía es esa, ¿no? El autor, o creo que la poesía es muy, como muy profunda, como muy del alma, es algo que está allí, que se necesita ser expresado y luego ya para mí, mi admiración a los que hacen poesía metrada y todo eso, porque eso es dificilísimo, o sea, eso es un arte total, porque Claro. querer decir algo, pero encima ajustarlo a unos parámetros y que esté adecuado y que las sílabas y qué tal, que la ritma, que es algo que es difícil, difícil de narices, o sea, es algo que te lleva muchas horas el poder hacer una. Entonces, Claro. claro, para mí es mi admiración a toda esa gente. Y que luego, además, claro, la expresión primera que hayas tenido, si es una expresión del alma, hay que corregirla, porque si no se ajusta y la quieres hacer bien, la tienes que corregir. Y Claro. seguir dándole ese sentido, utilizando y encontrando esas palabras adecuadas, para mí, vamos, es un arte total. Sí, sí, totalmente. Para mí eso es los 8000 de nuestro, bueno, o Exacto, de mis exacto. 1500, ¿me entiendes? Sí, Que yo sí, sí, hago sí. por eso digo, yo no me considero poeta. Si quieres yo te mando una poesía mía o las pongo ahí, las suelo poner, a lo mejor en TikTok, que las tal, o en Sí. YouTube también tengo algunas, pero es más una cosa personal, es algún familiar que echo de menos o un tributo o no sé, o a cosas que me dio por hacer poesías al arco iris, ¿no? Y a cada color letal, pero cosas que yo que las veo incluso que a lo mejor pues son tanto infantiles, pero a mí me ayuda Claro, al día a día y ya está, pues yo las hago y bueno, tampoco estoy para que me juzguen, ¿no? Yo no juzgo a nadie, ¿sabes? claro, ¿no? Y es Si que las algo no me personas gusta ni lo digo, ¿sabes? Soy tan respetuoso que algo no me gusta y ni lo digo, ¿sabes? O sea que no. claro, 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 sí, 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 totalmente, totalmente. Y la poesía, pues, es ahí yo sí que, claro, en esa época, estamos hablando, ¿ves? Está escrita en 2019. Empecé con ella en 2018, o sea, los primeros textos eran 2018. Queda ya lejos y desde entonces no he metido mucho, sí que alguna vez, alguna pequeña incursión, como dices tú, en algún vídeo de naturaleza que me sugiere decir unas palabras así, o en alguna de las fotos que me sugiere poner algo, un texto cortito o desarrollarlo un poco o interpretarlo para hacer algunos vídeos. Antes hacía unos vídeos los de criaturitas lectoras que leía poesía o hacía reseñas, cosas así, los de tema literario y los utilizaba para eso. Y claro, ahora pues últimamente no hago tanto y también lo que has dicho tú, a mí no me gusta decir que soy poeta porque no lo soy. O sea, yo no soy poeta. Yo lo que soy es, a mí lo que me gusta es la novela. Y lo que escribo de verdad y de manera, quiero pensar que profesional, entre comillas, o buscando la profesionalidad, es con el tema de la novela. La poesía ha estado, será parte mía, están ahí los escritos, vete a saber si a lo mejor dentro de X vuelve a mover y quiero seguir ahondando, pero estudiando esa parte para poder hacer poesías ya metradas, para poder hacer un poemario por supuesto, con ayuda de alguien que sepa lo que hace, que te lo pueda corregir y decir, oye, pues vamos a meter 6 meses, 8 meses de tiempo para hacer algo así y quiero expresar esto. Bueno, pues puede ser que esté allí, pero de momento me centro más hacia el otro lado. Pero estos textos están ahí y de vez en cuando apetece sacarlos también y por lo que dices tú, por tu propia satisfacción personal, porque Exacto. quieres hacerlo.
Ya está, Exacto. no tiene ningún misterio más. Totalmente respetable y es lo que hay que hacer, disfrutar del camino, es lo que estábamos Sí, sí, hablando. Y sí, ya sí. está, en este caso disfrutar del camino de la escritura. Pero hemos hablado de varias cosas, de que circundan tu obra, que la rodean y demás, pero no hemos entrado tanto en lo que es los propósitos, ¿no? Entonces, yo, más allá del argumento de tus obras, de si están dedicadas más a la aventura, a la acción, al suspense, ¿tú qué esperas generar en el lector o qué crees por el que se va a acercar el lector o la lectora a tu obra y qué cuestiones se haga cuando termina alguno de los libros y tú, como tú decías antes, ¿no? Lo pongas tapa con tapa? ¿Tú qué esperas generar en ellos? Mira, yo creo que he intentado buscar dentro de las obras, he intentado buscar que se pueda leer de dos maneras. Que tú la puedas leer como una novela, tú la lees y punto, tiene una historia, vale, tiene un sentido. Pero también he buscado que se pueda leer desde un punto más espiritual y más profundo. Sobre todo en Tierra Eterna o en Ella de la Tormenta, en las dos cosas que están publicadas, ese trasfondo está. Entonces, si lo quieres coger, allí vas a ver, y si quieres leer entre líneas, vas a ver mucha de esa parte del tema, sobre todo en Ella de la Tormenta, de lo que es un despertar espiritual, de lo que es el mundo energético a través de un despertar espiritual, como el Reiki, como la meditación y todo esto, o en Tierra Eterna es más, va más allá y va en la relación que estamos teniendo con el planeta. O sea, en cómo estamos tratando al planeta y el tema ecológico, o sea, el tema ecologista, en lo que estamos haciendo y es como, como si el planeta se revela, o sea, me estáis matando y vamos, o estamos cabalgando hacia un punto que a ver si vamos a llegar a un punto de no retorno con ello. Entonces, claro, es una preocupación que está ahí. Yo creo que es mía y es de muchísima gente y se ve, o sea, se ve a nivel de todo lo que pasa. Y creo que mover un poco la conciencia de la gente hacia buscar vivir un poquito más en armonía con el medio que nos rodea, para mí es muy importante. Y no tiene que ser un acto de decir, pues ahora vamos a ser todos aquí, vamos a salir a la calle, vamos a ser aquí unos activistas. No, si son los pequeños actos, si es a lo mejor reciclar, si es no tirar algo en el medio, si es una persona que se vaya fumando un cigarro en el coche, que no lo tire por la ventanilla, que lo apague en su cenicero y que luego lo tire a una basura. Si son esos pequeños actos que suman y que si cada uno de nosotros somos un poco conscientes a la hora de la relación que tenemos con el planeta, de cuidarlo un pelín, mira la de millones y millones de actos que hay al cabo del día para mejorar. Y luego los que tienen que actuar de verdad, que son la gente que está en las altas esferas, que tengan un poquito de conciencia, que hagan las cosas mirando por todos un poco, que aquí al final el planeta es de todos. Y Claro. no por unos pocos vamos a ver si nos lo cargamos, que a diario vemos estas cosas. Entonces, generar un poquito de conciencia global sobre esto era uno de los objetivos que hay en Tierra Eterna. Y vamos, me gusta que haya un poquito, que la gente le pueda dar un poquito a la cabeza después de leer lo que he querido contar. O de encontrar mundos semiocultos que parecen muy fantasiosos, pero que tienen unas bases que están ahí, que pueden ser reales, entre comillas, o que por lo menos hay mucho material sobre ellas. No, a mí me parece fundamental. Yo intento que en la obra también, lo que escribo y demás, pues haya ciertas semillitas que tú puedas ir recogiendo, como el que iba recogiendo, no sé si era Pulgarcito, Garbancito, quién era el que iba recogiendo las miguitas de Sí, tal, pues yo creo que hay que dejar esas miguitas, ¿no? Para que la gente se pueda nutrir de la historia y pueda, ya no, es lo que te comentaba, ¿no? No buscas aleccionar a nadie, pero sí por lo menos intentar, pues, que seamos un poquito más consecuentes como lo que tú has dicho. Es decir, es más incómodo, claro que es más incómodo estar sentado en un parque y levantarte e ir a la papelera, pues, por supuesto, pero en eso se transforman los valores, en echar ese papel en la papelera, en reciclar, en lo otro, en pequeñas cuestiones, que es lo que tú decías, que hacen que vamos en un mundo mejor. exacto, exacto, totalmente, totalmente. Esas pequeñas cosas son fundamentales para generar una conciencia en todos y sobre todo pues, hacia las generaciones que vienen, que tengan esa conciencia, porque son ellos los que van a tener que ir trabajando.
trabajando en esto y poquito a poco pues vivir de una manera sostenible y que podamos vivir y que no nos carguemos a nuestro antojo todo lo que tengamos alrededor por un interés económico. Pues es que a lo mejor se puede buscar hacer algo en otro sitio y no estás fastidiando un sitio de interés natural único. Claro. Puedes buscar el hacerlo de otro modo, que sea beneficioso igual, pero que no sea tan agresivo con el medio. Totalmente. Y tú actualmente estás escribiendo una trilogía de corte policíaco. Porque yo lo sé, porque yo he investigado. Entonces, con tintes paranormales. Sí. Y me gustaría preguntarte si tú puedes adelantar algo de ese nuevo proyecto, nos puedes hablar, cómo está la cosa. Sí. A ver, mira, también lo empecé en 2019, ese proyecto. Estamos en el 25 y está todavía sin terminar. Lo he cogido en dos fases diferentes. Por unas circunstancias no me sentía cómodo y lo tuve que dejar una segunda vez hace un año más o menos. Ahí fructificó otra cosa, pero hace un año y ahora lo voy a volver a retomar. Es un proyecto largo, es un proyecto de momentos literariamente, y hacerlo bien es lo más difícil a lo que me he enfrentado hasta el momento, porque son unos casos que están muy hilados durante muchas páginas. Luego hay que mantener la atención, como ya nos ha hablado, está escrito del mismo modo que he escrito lo demás, pero es que está casos policiales, todo esto, pero también hay esa parte oculta. Claro, y tiene que juntar todo, pero es que es más. O sea, quiero que esto se pueda ver de las dos maneras. Que se pueda ver solo desde el lado policial o que se pueda ver también desde el lado esotérico. Que se pueda explicar de los dos modos. Entonces, claro, el reto es fuerte. ¿Dónde estoy? Estoy hacia el final, o sea, en el meollo, en el momento que me la juego. El que si lo llevo hacia adelante, llevo muchísimo tiempo trabajando y va a ser algo extenso y que yo creo que merecerá la pena, pero si no lo consigo, pues a lo mejor se me quedan en el cajón, no sé las que llevo, igual llevo 800 páginas escritas o de Word o más. Es que no lo sé exactamente, lo veo porque está dividida y no lo tengo no sé exactamente cuánto tiene cada parte. Luego, aparte de lo que está escrito, hay otras 40 o 50 páginas o más de ideas, de guión, de cosas que han ido los personajes, porque luego esto es otra. Hay personajes que yo pienso que van a tener una importancia, que no la tienen, que cambian y están escritos en un guión, pero después casi no han salido, han tomado parte otros que pensaban que iban a estar menos, la historia va evolucionando a su marcha. Es un proyecto largo, es un proyecto difícil, pero en el que voy a volver a recuperar esa ilusión de intentar llevarlo a cabo. Me tengo que volver a leer todo lo que tengo, todo, para volver a conectar con esa historia y volverme a meter en ella e intentar llevarla a buen puerto. Policíaca oscura, con todas las cosas del género y luego con mi propio estilo de narración por diferentes personajes e intentando buscar que haya acción desde el primer momento. Muy bien. Pues ya para ir terminando, también me gustaría preguntarte, cuando decidiste autopublicar Ella de la Tormenta, ¿qué ventajas o libertades has encontrado tú en este modo de publicación? Porque a mí me gusta llamarlo un modo, para mí es una alternativa. Es decir, yo decidí autopublicar mis obras. Podía haber estado a lo mejor 1 año, 2 años buscando editorial y tal, y haberme empecinado que esa era la única manera, pero después me puse a pensarlo y digo, hombre, yo confío en mi producto, yo sé que soy una persona meticulosa y lo que hago lo intento hacer lo mejor posible, al menos, y eso va a llegar al lector, ¿no? Al igual que si nos sentamos aquí y estamos hablando y te pregunto, oye, Adrián, ¿tú te quieres venir aquí? U otra persona me dice, oye, Leo, ¿tú me entrevistarías? Pues porque le gusta lo que está viendo. Entonces, al final, tiene un rollo lo más profesional posible, pero en la autopublicación, claro, tú te tienes que buscar lo que tú hablabas antes, un corrector, tienes que buscar a alguien que te haga la portada o buscarte tú las papas, un maquetador o tú maquetarlas. Hay que ser una persona muy activa, muy proactiva y una persona que tenga muchas inquietudes y que quiera aprender sobre todo e incluso delegar alguna faena y pagar por ellas. Ojo, que aquí, sí. que a mí mis obras, a mí me dice la gente, bueno, ¿y cuánto ha vendido? A ver, que yo he perdido dinero, ¿eh?
Que yo he perdido el mismo dinero que el que le gusta el ciclismo y se ha comprado una bicicleta de 8.000 euros. Sí, totalmente, totalmente. Entonces tampoco me puedo poner a monetizarlo porque si no, no hago nada. No, sí, por el tema de la autopublicación por dinero, complicado. Entonces cuéntame tú un poquito cuál ha sido tu experiencia. Yo, pues, Tierra Eterna sí que fue por editorial, pero claro, yo busqué una editorial pues, que me gustase, qué tal y todo eso, entonces ya sabemos cómo funciona este mundo para el autor novel, está cerrado, y eso lo sabemos todos, y lo han dicho muchas veces, y yo de aquí lo confirmo, por lo menos hacia mí. Igual que yo también, sí. Ella de la Tormenta también busqué por parte de editorial, tampoco fue, porque claro, Ella de la Tormenta fue después de Tierra Eterna, y con Tierra Eterna sí que fui por una editorial de las que te ofrecen como autor novel. Y no me gustó la situación, no me gustó. Entonces decidí no renovar un contrato con ellos por las mismas circunstancias, que todo el mundo también conoce, pues bueno, todo eso pues, me ha pasado a mí con este tipo de editoriales. Entonces dije, bueno, pues Tierra Eterna, Ella de la Tormenta, la muevo y la busco hacia este lado, hacia el lado editorial más tradicional. Bueno, pues no fructificó, no la encontré, la tenía guardada hacía mucho tiempo y al final decía, es que la autoedición, y al final vino a mi mente, o sea, dije, esto tengo que darle salida porque es que la tengo hecha, he contratado ya 2 correctores, he tenido correcciones profesionales, la hemos llevado bien, está para publicar, pero no se puede quedar sin salir. Entonces dije, me voy hacia la autoedición. Xavi, mi amigo Xavi Dimera, que también tiene muchas autopublicadas en el tema de Amazon, sabía que él tiene una mentoría para ayudar a publicar y es que ese día cuando estaba yo planeando esto, salí a hacer una cosa por el centro del pueblo y me lo encontré de cara, sin haber hablado ni nada. Me lo encontré de cara y le dije, Xavi, iba pensando en ti y ya que estamos aquí, hablamos en 20 minutos en la puerta del ayuntamiento, allí formalizamos todo. Y de allí para adelante seguimos. Claro, ¿qué me ha ofrecido? Me ha ofrecido control absoluto sobre mi producto. O sea, al final, la maquetación he tenido que ver, me han mandado diferentes maquetaciones, he elegido la que yo he querido. El tema de portadas, o sea, le dije yo a la diseñadora más o menos cuál era mi idea y ella la mejoró. Claro, o sea, en los textos, al final, he decidido yo el que quitar, el que poner y el que no ha decidido nadie por mí. Después está la ayuda para autopublicar, porque yo por de edición no tengo idea, me lo han hecho y luego ya he podido hacer las promociones como a mí me ha dado la gana, como yo he querido, la presentación me la he organizado como he querido, con lo cual es un control total de tu producto que hace que sea más profundo y que sea como más tuyo. Monetario, pues lo mismo que todos, eso es lo que hay. Pero como no se hace por eso, pues ya está. Exactamente, exactamente. Yo es que intento no monetizar nada de lo que hago porque si no diría yo, "Oh, ¿dónde vas?", ¿sabes? Y aparte que tampoco para mí es la manera que gracias a Dios infortunado que soy, tengo mi trabajo, mi trabajo nutricio, que es otro, y muchas más cosas, entonces me permiten tener esas horas al día que me las tengo que organizar, como tú decías muy bien, para tener mi propio ocio, digámoslo así, ¿no? Uno de ellos es esto, poder disfrutar de esta conversación contigo, otro es el blog, otro es la escritura, otro es, pues bueno, en fin, poder ver una serie o lo que sea, o leer lecturas, ¿no? Sí. Y ya para acabar, Adrián, quería yo preguntarte un poco qué recomendaciones darías a quienes estén pensando en escoger el camino de la autopublicación, de acuerdo con el que tú has seguido. Pues yo, si ven que es o la opción que mejor barajan y apuestan, que vayan adelante. Y sobre todo, que las partes que no sepan hacer a modo profesional, edición, portadas, sobre todo corrección, esa sí que para mí es innegociable, que la subcontraten a profesionales. Y sobre todo la corrección. O sea, la corrección es esencial, que pase a alguien que sepa lo que está haciendo, que no tenga una vinculación contigo, porque no la va a tener, porque no creo que todo el mundo tenga un corrector a su lado, que no la tenga para que evalúes la obra desde una vista profesional, porque eso es la mayor ayuda. Y aprender, sobre todo aprender de esas correcciones, porque eso te va a ayudar a tus siguientes obras a mejorarlas muchísimo.
Y esto vamos a aprender durante toda la vida. Esto es lo bonito de este oficio, pero vamos a ir aprendiendo toda la vida. Entonces, coger todas esas enseñanzas que nos puedan ir dando. Y a través de la autoedición hay muchas. Perfecto. Pues Adrián, hemos echado aquí un buen ratito, ¿eh? Sí. Ha estado bien, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien y he estado muy, muy tranquilo y demás. Espero que para ti la experiencia haya sido igual de positiva. ¿Qué quieres decir antes de que nos despidamos? Porque desafortunadamente todas estas cositas buenas llegan a su fin. Sí, no, y yo pues por supuesto he estado muy a gusto aquí hablando contigo, Leo. Me encanta que tengáis esta iniciativa de darle cabida a otros autores porque al final es difícil este mundo, es un mundo complicado. Las redes sociales hoy en día son el rápido este de hacer así y por lo menos tener unos espacios donde se pueda charlar sin tiempo, donde nos podamos expresar, donde podamos decir lo que sentimos y que encima pues salga algo interesante para ambas partes. O sea, esto al final siempre es así. Y luego para los que se hayan quedado hasta aquí, pues muchísimas gracias por haber estado y leed, no a mí, no a, pero leed, que al final la lectura abre mucho la mente y es esencial. Pues muchas gracias por este ratito nutritivo y por tus palabras y por haber pasado por aquí. Y nada, que hasta la vista, que te deseo lo mejor y muchos éxitos, tanto profesionales como personales. ¿Vale, Adrián? Muchísimas gracias a ti, Leo. Y un aplauso por todo lo que haces. Así que Muchas gracias. hasta A ti la también. próxima. A Bueno, cuidarse. Hasta adiós a luego. todos. Hasta luego.